Hola, soy Luis María Hernández Pérez, estudiante del programa de Psicología de la UNAD de la ciudad de Cartagena. Es mi gusto presentar la fase 3, contextualización de la problemática del curso de Psicología de los Grupos, tomando la asociación ASCANTA, Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia Cauca, como referencia, valiéndome de la herramienta FORA que permite estudiar y analizar las características internas y las situaciones externas, enunciando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la población afectada. Teniendo un poco de contexto, me gustaría hablarles sobre los factores sociales que vemos en Colombia y en específico en Argelia Cauca. Demuestra la precariedad es que un sistema corrupto y un déficit de pertenencia ciudadana y una gran falta de tolerancia, educación y del cual hemos visto arrastrado en una ola de violencia que no solo afecta a la economía, la sociedad, el medio ambiente y el incumplimiento de los derechos humanos de una vida digna y de igualdad. Una de las muchas asociaciones y movimientos que hay a nivel nacional lucha por el derecho de cultivar y tener una educación y servicios de salud dignos, que se le permita al campesino que ha sido desplazado retomar sus tierras y poder volver a sembrar cultivos, participar en proyectos productivos, concientizar la recuperación de la cultura campesina con alternativas viables. La revista Semana publica el 3 de octubre del 2020 la mayor masacre en Cauca y Nariño por grupos armados para sacar drogas al Océano Pacífico. Describe esto como una de las espiral de violencia donde la muerte camina en línea recta. Solo porque el municipio del Cauca y Nariño tienen una ubicación estratégica para los grupos armados que se dedican al narcotráfico. El 2018 destaca, se destaca por el año con más casos donde los líderes sociales, dirigentes campesinos, presidentes de juntas de acción comunal y excombatientes que lideraban procesos de situaciones voluntarias de cultivo fueron dadas de baja por grupos armados. Como psicóloga, considero que es de vital importancia conocer el contexto donde se desarrolla el ser vivo o grupos y en qué manera se ven afectados, permitiendo comprender el comportamiento de una persona o grupo desde la perspectiva psicológica. Entrando un poco más en contexto sobre la herramienta que estamos trabajando, destaqué como fortalezas eh, defender los derechos del campesino y sus derechos a una vida digna y de igualdad. Movimiento colectivo enfocado en la recuperación de territorio, muy importante. Orden y liderazgo para generar participación e identidad que se está perdiendo. Defi- defi- Defender el territorio y la vida. Intervención al conflicto armado y de la violencia. Tener claros los derechos y objetivos que quieren alcanzar como población, como grupo, como entidad. Estar a la vanguardia hacia el progreso social y cultural. Uno de los une la lucha social por los derechos del campesino y la vida al territorio, que siente, que se tiene un comité de convivencia y paz para mediar en conflicto. Creo que esta es una de las fortalezas que se pueden valer los grupos, sobre todo este grupo, esta asociación, este movimiento, para poder salir adelante y dejar atrás
esta línea de violencia y las oportunidades que se pueden presentar es participar para mejorar las organizaciones creando unas nuevas resoluciones a favor de la agricultura, promocionar la participación ciudadana, reconocimiento al campesino del movimiento social, trabajar no solo por la agricultura, sino también por el derecho del ser humano por igualdad y la vida digna. Se encuentra, se encuentra estructurado y organizado con reconocimientos legales. Creo que la ley y el gobierno hacen parte fundamental de una transformación hacia el bienestar de las comunidades afectadas por la violencia. Proyectos de educación y de mejorar al servicio de salud. Eso es muy fundamental en lugares con recursos deficientes, por no decir nulos, porque hay lugares que no cuentan con eso. Eh, no solo contar con un apoyo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Capacitar para la resolución del conflicto. Las debilidades que se presentan en dicha organización sería escasez de autoridad que cuiden al ciudadano, vulnerabilidad de los derechos humanos por un gobierno corrupto. La población se ve sometida por la voluntad de los grupos armados y al margen de la ley, con constante miedo y amenaza por opresión hacia los líderes sociales, déficit de educación, servicios públicos y de servicio de salud, comercio ilegal y microtráfico de drogas en la zona, pérdida de identidad por miedo y opresión. En algunos casos no solo se presenta la violencia, sino que también hay pobreza, haciendo más vulnerables a manipulación de estos grupos armados. Pérdida de la confiabilidad y credibilidad a gobiernos y a los representantes que debían velar por la seguridad del ciudadano. Amenazas que afectan mucho a esta población, el desplazamiento forzado, asesinatos a líderes sociales, dirigentes campesinos, presidentes de junta comunal, acciones comunales como lo vimos el 18, en el año 2018, una masacre total a los líderes sociales, a los combatientes y a los voluntarios que querían el cambio. Precari- Precarias condiciones laborales del servicio de salud, amenaza a líderes y a los campesinos, desaparición relacionadas con el conflicto y la violencia armada. La población queda en el medio del conflicto por la lucha de territorios, por grupos armados y hasta por el mismo gobierno. Ausencia del Estado, comercio ilegal de coca, limitaciones de siembra de productos alimenticios, dañando así el comercio y parte de la economía de Cartagena y de Colombia. Este sería mi trabajo presentado para la psicología de los grupos. Me encantó hablar de este tema. Creo que es muy importante tener en cuenta que no solamente nos vemos afectados a las personas que están en Cauca, sino a toda la nación de Colombia, porque el problema que venimos presentando de, del conflicto armado nos afecta a todos, de una manera u otra. Como psicólogo, como psicóloga, pienso que es muy importante velar por esas personas, estar pendiente, apoyarlas y ser conocedor como ciudadano, como profesional del conflicto que vivimos día a día y que afecta no solamente de manera psicológica, física y emocional, sino que también hace que perdamos la identidad, hace que perdamos eh, l-
los campos, la cultura, la economía se baja de una manera que afecta a la población porque no hay trabajo, no hay alimentos para consumir. Toda esa problemática es muy importante reconocerla y que no solamente somos un grupo externo, sino que los grupos pequeños siempre pueden afectar a los grupos grandes. Creo que también de la misma manera podemos como ciudadanos unirnos por el bien de la comunidad y por el bien de un Colombia con igualdad de derechos y de condiciones. Gracias, espero que les haya gustado mi exposición del caso. Chao.